Hola, buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida un día más a la edición número 67 del Congreso Virtual de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El día de hoy iniciaremos nuestro ciclo de ponencias con el Simposio de la Industria Nestlé a cargo del doctor Rodrigo Vázquez Frías, que es gastroenterólogo y nutriólogo pediatra, adscrito al Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene una maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, es maestro del comité y miembro de investigación del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, miembro del comité editorial de la revista Gastroenterología de México, con el tema Sinergia de los componentes bioactivos y su impacto en la salud digestiva del lactante. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Anaí, por la presentación. Es para mí un verdadero placer poder estar aquí en la realización de este congreso virtual, hablando de uno de los temas que más me apasiona y que tiene que ver con cuestiones de nutrición y sobre todo de nutrición en el lactante. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Vamos a ponernos en contexto. Vamos a estar hablando de cuestiones de nutrición en los primeros meses de vida, básicamente en los primeros 1000 días. Y es indudable, y creo que a todos nos debe de quedar claro, y si no te ha quedado claro, lo debería de ser, es que la leche materna es lo mejor que puede ocurrir para los lactantes. No existe ningún alimento que tenga todas las ventajas y todas las oportunidades que ofrece esta leche materna para el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños. Y esto no simplemente es porque cubra sus requerimientos calóricos, eso lo sabemos de sobra, los que nos dedicamos a ver, todo profesional de la salud que se dedica a ver a los niños y que tenemos en nuestras manos la nutrición de estos, tenemos perfectamente claro que la leche materna es suficiente para poder cubrir todos los requerimientos calóricos, energéticos y básicamente en general de la inmensa mayoría de los macro y micronutrientes en los primeros 6 meses de vida. Pero sabemos también que la leche materna está involucrada en procesos de desarrollo cerebral, en procesos de favorecer la tolerancia intestinal y sobre todo procesos de cuestión de inmunidad. Por lo tanto, actualmente vemos a la leche materna como una serie, un conjunto de sustancias bioactivas que tienen funciones muy especiales para favorecer el adecuado desarrollo integral de los niños. La leche materna no solamente nutre, sino también programa y trasplanta. Y rápidamente, para ir disecando en cuanto a los componentes, para poder entender el mecanismo a través del cual ocurre toda esta situación, a lo largo del tiempo hemos sabido perfectamente lo que son los componentes de los macronutrientes. A ninguno de nosotros nos queda duda que sabemos que la leche materna, la leche humana, la leche de mujer es de las que más lactosa tiene, y sabemos el potencial efecto que la lactosa puede llegar a tener, no solamente desde el punto de vista energético, sino también para favorecer un adecuado neurodesarrollo. Se necesita y se requiere lactosa para la formación de ganglios cerebrósidos y de muchos otros compuestos que son esenciales para el adecuado desarrollo cerebral. Sabemos también que tiene la cantidad de proteína óptima, es decir, no solamente en cuanto a la calidad de los aminoácidos que están presentes y que se requieren para una adecuada formación de todas las estructuras proteicas de todas y cada una de las células de ese niño que va a estar en un constante crecimiento, sino también aquellas cantidad de aminoácidos y cantidad de proteína que se requiere para llevar a cabo una gran cantidad de funciones. Y por otro lado, también contamos con los lípidos, estos ácidos grasos de cadena larga poliinsaturada, que sabemos que son esenciales para el adecuado crecimiento y desarrollo a nivel cerebral. Sin embargo, la leche materna no solamente está constituido de estos macronutrientes, sino también tiene micronutrientes, prácticamente todos. Ustedes saben perfectamente que quizá el único que se encuentra en cantidades menores o el único que tendríamos que estar suplementando cuando se tiene una lactancia materna exclusiva sería la vitamina D, pero fuera de ese prácticamente cuenta con todos los micronutrientes, vitaminas, minerales que se requieren para el adecuado metabolismo de ese niño. Sin embargo, también contiene compuestos biofuncionales. Y dentro de estos compuestos biofuncionales, quizá uno de los más que más nos han entregado en los últimos tiempos tiene que ver con los HMOs, o lo que son los oligosacáridos de la leche materna.
A su vez, estos HMOs también son conocidos como inductores epigenéticos, es decir, tienen la capacidad de poder imprimir, de poder generar el que se prendan o que se apaguen ciertos genes con el objetivo de que se lleven a cabo ciertos procesos. Y dentro de estos inductores epigenéticos, además de los HMOs, también encontramos microRNAs. Sin embargo, una cosa que nunca nos dicen o que no nos lo decían de forma tan explicativa es que la leche materna también tiene una microbiota, es decir, hay bacterias, hay virus, hay arqueas que se pueden llegar a estar presentes en la leche materna. Y esta microbiota es fundamental para el adecuado establecimiento de la microbiota en el niño que está recibiendo esa leche materna. Entonces, cuando comentemos y cuando hablemos de los componentes de la leche materna, es importante siempre no olvidarnos de este componente de microbiota y de los diferentes tipos de bacterias que van a poder estar presentes. Y obviamente existe una interrelación entre estos oligosacáridos de la leche materna y la propia microbiota, debido a que los oligosacáridos de la leche materna son el alimento principal de esa microbiota y son el principal factor que determina qué tipo de microbiota vamos a tener en esos niños que acaban de nacer. No está completamente definida todo el microbioma de la leche materna, es decir, sabemos que hay modificaciones, hay variaciones dependiendo del tipo de mamás y el tipo de productoras, del tipo de edad de gestación y momento en que se esté produciendo la leche materna. Sin embargo, vean en las diferentes publicaciones, tienden a coincidir en los diferentes grupos, donde estafilococos y estreptococos son de los primeros que se encuentran en la leche materna y que inclusive son de los primeros que van a llegar a colonizar el tracto gastrointestinal en los primeros días para generar las condiciones adecuadas para que después ya los grandes productores de lactato, dentro de los cuales bifidobacterias y los bacteroidetes van a ser los que se van a empezar a colonizar y a encargarse de generar todos los diversos productos dentro de ese intestino del niño que recién acaba de nacer. Esta microbiota intestinal en ese niño se establece a través de las bacterias que se encuentran presentes en la leche humana, junto con estos oligosacáridos. Y al momento de llegar al intestino de neonato, vemos que llevan a cabo diversos procesos que lo que hacen es que al establecerse este tipo de microbiota intestinal, que es la que le dio la mamá, favorece de forma adecuada que los potenciales patógenos que pudieran haber crecido en el intestino de ese niño no puedan producirse. Además, favorece un adecuado desarrollo del sistema inmunológico y esto mucho o en gran medida se debe al contenido de los oligosacáridos. Es decir, los propios oligosacáridos determinan qué tipo de bacterias son las que se van a empezar a reproducir y las que van a empezar a proliferar. Debido a que la mayoría de los patógenos o potenciales patógenos no le gustan, no suelen consumir los oligosacáridos de la leche materna. Y al estar esta como la única fuente de alimentación, favorecemos que las bacterias benéficas, como en el caso de bifidobacterias y lactobacillus, sean el tipo de componentes que van a estar, el tipo de bacterias que van a poder proliferar, y con esto conseguimos que la función de la microbiota intestinal pueda llevarse de forma adecuada. De tal forma que en realidad son estos los oligosacáridos los que van a orquestar el desarrollo de la microbiota, de la maduración intestinal y al propio sistema inmunológico. Si nosotros no tenemos estos oligosacáridos de la leche materna, la microbiota va a tener que echar mano de otras fuentes para poder alimentarse y probablemente no vaya a haber una proliferación tan adecuada del tipo de microbiota que se hubiera podido conseguir con estos oligosacáridos. Estos oligosacáridos de la leche materna, pues rápidamente recordarles, son más de 200 los que actualmente se encuentran identificados, corresponden a unas de 3 a 22 monosacáridos, donde la base de todos estos siempre es una lactosa, es decir, unimos una glucosa con una galactosa. Y entonces ustedes imagínense la cantidad de combinaciones que vamos a poder tener si yo tengo, por ejemplo, 5 Legos, ¿no? O sea, 5 bloques de construcción. Y entonces sé que todos, la base es glucosa y galactosa, como lo podemos ver aquí. Si se le pega una fructosa, que es un tipo de hidrato de carbono, de monosacárido, entonces, dependiendo de dónde sea el lugar en donde se pegue, bueno, pues si se pegó en la posición 2
pues a esto se le va a llamar 2-fucosilactosa. Y así van ramificándose, o sea, se van pegando, se van generando todas estas cadenas, de tal forma que las posibilidades de tener estos tipos de oligosacáridos o diferentes oligosacáridos son muchas, pero en realidad los que tenemos identificados que se encuentran presentes en la leche humana son más de 200. No toda la leche humana es igual, es decir, no toda se va a estar, la proporción de estos oligosacáridos de la leche materna va a ser igual, y por lo tanto existen diferencias, pero en promedio sabemos que en general el 2-fucosilactosa es el oligosacárido de la leche materna que está más abundante, es decir, él solito es el constituyente aproximadamente del 30% del total de estos oligosacáridos de la leche materna, y esto debe de ser por alguna razón en específico, es decir, cumple cada uno de estos oligosacáridos, debe de cumplir alguna función en específico que a lo mejor todavía no hemos identificado en su totalidad, pero sabemos claramente que 2-fucosilactosa participa en procesos muy importantes de defensa contra patógenos y sobre todo de estimulador del sistema inmunológico. Si bien es cierto, no podemos decir que todos los oligosacáridos de la leche materna tengan las mismas funciones y existen ciertas funciones específicas para cada uno de estos, podemos mencionar que los oligosacáridos en su conjunto cumplen con funciones de servir como alimento para esa microbiota, por eso se le llama prebióticos. Recuerden, la microbiota o los organismos que tienen la capacidad de ejercer un efecto benéfico sobre nosotros como huésped, cuando los ingerimos de forma externa se le llaman probióticos. Aquí no lo estamos ingiriendo de forma externa, o ese niño no los está ingiriendo de forma externa, sino que los está recibiendo directamente de la leche materna. Entonces sería lo análogo a un probiótico. Lo que comen los probióticos o lo que come la microbiota se le conoce como prebiótico. Por eso se habla claramente que los oligosacáridos de la leche materna tienen un efecto prebiótico, pero también participan de diferentes formas en el proceso de defensa contra potenciales patógenos o de estimulación inmunológica. Sabemos que estos oligosacáridos de la leche materna pueden funcionar como antiadhesivos o antimicrobianos, y es lo que se conoce como el efecto señuelo. Estas cadenas de oligosacáridos, al ser extremadamente parecidas, inclusive como casi secuencias idénticas de receptores de glicoproteínas, es decir, son los mismos tipos de azúcares que se encuentran expresados en las membranas externas de las diferentes células, o en la capa externa, perdón, de la membrana de las diferentes células, hace que parezca que estos oligosacáridos sean los receptores de una célula, y entonces un potencial patógeno que para ejercer sus efectos infecciosos tiene que llegar y pegarse a estos receptores para poder iniciar este proceso infectivo, se confunde y piensa que está infectando una célula uniéndose a través de este receptor, pero en realidad se está uniendo a este oligosacárido que, por el mismo efecto de la peristalsis, logrará que esto se elimine. Sabemos también que estos propios oligosacáridos estimulan a que en las células, en los enterocitos, se favorezca la unión de las uniones, se favorezca el fortalecimiento de las uniones fuertes, se estimule la producción de moco y entonces tenga un efecto verdaderamente de supervisor o de generador de funciones adecuadas en las células epiteliales intestinales. Pero dentro de lo que más sabemos actualmente es que ejercen efectos inmunomoduladores. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las principales funciones que tiene la microbiota intestinal es capacitar al sistema inmunológico. Y si yo tengo el mejor tipo de esta microbiota, es decir, lactobacillus y bifidobacterias, porque he hecho que sean estas las que puedan comer adecuadamente, que se encuentren bien nutridas y por lo tanto puedan proliferar de forma adecuada, yo ejerzo un efecto de inmunomodulación adecuado, porque le estoy dando de comer a las bacterias, a los trabajadores que yo quiero que ejerzan este efecto. Sabemos que también puede llegar a participar en diferentes procesos de desarrollo cerebral, aunque esto todavía no lo tenemos perfectamente claro. Vean cómo aparentemente el tipo de oligosacáridos de leche materna que nosotros tengamos van a favorecer el tipo de bacterias presentes en esta leche materna. Ejemplo, si tenemos mucha cantidad de oligosacáridos fucosilados, se va a correlacionar con una mayor cantidad de Akkermansia muciniferum. Y esto
quizá a lo mejor a la mayoría no les llama la atención, pero Akkermansia mucinífila es una de las mejores bacterias que podemos tener en nuestro cuerpo. Es una de las que sabemos que estimula o se correlaciona grandemente con salud digestiva, con salud intestinal. Ejemplos, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, una de las características que tienen es que está muy reducida o está eliminada completamente la cantidad de Akkermansia mucinífila. Y aquellos que tienen, o aquellas personas que tienen una muy buena cantidad de Akkermansia mucinífila, son aquellos en los cuales la capa de moco se encuentra en mejores características y correlaciona directamente con mayor salud digestiva. Por lo tanto, yo puedo estimular mejoría en esta salud digestiva a través del tipo de oligosacáridos de la leche materna que le estoy dando a ese niño. Ya les había comentado que actúan como un falso señuelo y por lo tanto se van a eliminar, y con esto se puede llegar a lograr una disminución, es decir, una prevención en la cantidad de infecciones que los niños van a poder presentar. Muchos de los efectos benéficos desde el punto de vista inmunológico de prevención de enfermedades que tiene la leche materna está determinado por la presencia de estos oligosacáridos de la leche materna. Sabemos que algunos, inclusive como el caso de 2-fucosilactosa, inhibe directamente procesos inflamatorios estimulados por los lipopolisacáridos de, por ejemplo, Escherichia coli enterotoxigénica. Además, afectan las respuestas celulares del huésped de forma indirecta, ya que modulan la proliferación, diferenciación y apoptosis de las células intestinales, y esto es algo sumamente importante. Esto tiene una aplicabilidad clínica, es decir, hay estudios en los cuales se ha demostrado que cuando está presente 2-fucosilactosa, el reporte de infecciones del tracto respiratorio inferior, el uso de antibióticos, inclusive el uso de antipiréticos por padres de lactantes alimentados en los primeros 6 meses, con esto un sustituto, un sucedáneo de la leche materna, que contiene 2-fucosilactosa, cuando lo comparo con aquel que no tiene fucosilactosa, son estadísticamente menores. Es decir, sí existe una prevención, una disminución del número de infecciones del tracto respiratorio inferior y del uso de medicamentos. Además, se sabe claramente que aquellos niños que son alimentados con leche humana, que tienen niveles más altos de 2-fucosilactosa, tienen menor incidencia de eczema asociado a IgE a los 2 años de edad. Y esto tiene que ver por el efecto inmunomodulador propio que tienen estos oligosacáridos de la leche materna. Por lo tanto, no se nos debe de olvidar ni perder de perspectiva que tienen todas estas funciones y que inclusive, como les había comentado, muchos de esos efectos benéficos de la leche materna no son mágicos, sino son explicados gracias a la existencia de estos oligosacáridos de la leche materna, porque impactan directamente sobre esta microbiota. Y es importante recordar, por eso puse esta lámina para decir, recuerden, la microbiota es todo el colectivo de microorganismos que viven en una relación simbiótica. Y esta microbiota durante mucho tiempo estuvo olvidada por el papel tan relevante que tiene, pero es importante reconocer que está formada por diferentes compuestos, por diferentes microorganismos, dentro de los cuales no solamente las bacterias son las que se encuentran presentes, sino también arqueas, hongos, protistas, inclusive mal llamados parásitos en algún momento, los virus, ya sea con forma de ovidioma o la forma de fagos, forman también parte de toda esta microbiota, y que existen una gran cantidad de factores que pueden influir en esa microbiota, que si bien es cierto, la microbiota materna, el tipo de nacimiento, si es prematurez, son de los principales que pueden determinar o tener un efecto modulador o modificador de esa microbiota, sin duda alguna, los dos grandes que establecen el tipo de microbiota que nosotros tenemos es la alimentación, ya sea la leche materna o en etapas posteriores, el tipo de dieta que tengamos. Pero en los primeros 1000 días de vida, la leche materna ejerce efectos súper importantes para el establecimiento de una adecuada microbiota. Sin embargo, existen otros factores que pueden modificar de forma negativa esta microbiota, como es el caso de infecciones, antibióticos, medicamentos, y en etapas posteriores, tabaquismo, el alcoholismo, la falta de ejercicio, inclusive el estrés, puede modificar de forma negativa esta microbiota. En los primeros 1000 días de vida, que es donde se establece
esta microbiota, sabemos que hay diferentes situaciones que pueden afectar de forma positiva o negativa. Sabemos que el modo de nacimiento, es decir, el hecho de nacer por cesárea, hace que se disminuya la diversidad y disminuyan en los microorganismos de origen materno y, por lo tanto, menor cantidad de bifidobacterias y de bacteroides. Nuevamente, si tenemos menor cantidad de estas bacterias que son las más adecuadas o las más benéficas, pues podemos tener una mala capacitación del sistema inmunológico y muchos otros procesos que normalmente lleva a cabo la microbiota se pueden ver perturbados. Pero, como les había comentado, lo que más impacta de forma positiva tiene que ver con el tipo de alimentación. Y no solamente de forma positiva, sino de forma muy importante. Los niños que son alimentados con leche materna tienen menor diversidad y en este momento es muy importante que no haya tanta diversidad. Incrementa la cantidad de bifidobacterias y disminuye la de bacteroides. Pero también existen otras cuestiones como tiene que ver con cuestiones de ambiente, es decir, aquí no va esto de leche materna versus fórmula, tiene que ver que sí hay diferencias regionales o diferencias geográficas, pero sobre todo lo que impacta de forma negativa y sustancialmente tiene que ver con el uso de los antibióticos. El uso de antibióticos en los primeros 1500 días causa una perturbación muy importante de la microbiota que se encuentra en desarrollo. Y esto lo que ocasiona es que haya un impacto profundo en la salud para el resto de la vida. Si bien es cierto, uno cuando está utilizando los antibióticos, sobre todo en estos primeros 1500 días, pareciera que revirtiera el efecto negativo que tuvo sobre la diversidad o sobre el tipo de bacterias que se encontraban ahí presentes, queda como una huella, una impronta de alteraciones en el desarrollo metabólico e inmunológico y sobre todo en el potencial enriquecimiento del reservorio de genes de resistencia a antibióticos. Por lo tanto, hay estudios de cortes que se han seguido y estudios retrospectivos que han demostrado claramente que la administración de al menos 2 esquemas de antibióticos en estos primeros 1500 días incrementa y eleva sustancialmente el riesgo de desarrollo de enfermedades alérgicas o desarrollo de enfermedades donde el sistema inmunológico se encuentra involucrado. Sin embargo, no es el medicamento que más se prescribe en esta etapa, sino también los inhibidores de bomba de protones, al parecer están generando o están explicando una gran cantidad de la variancia que existe en esta microbiota. Y por lo tanto, también tenemos que tomar conciencia sobre el uso o sobre la utilidad real que tienen estos inhibidores de bomba de protones, pero sobre todo el reconocimiento de que tienen efectos adversos sobre la propia microbiota y sobre la propia salud digestiva de ese niño. Muchas veces los estamos recetando porque el niño está presentando algunos malestares gastrointestinales. La inmensa mayoría corresponden a trastornos funcionales gastrointestinales, es decir, normales, procesos del propio crecimiento que va a tener ese niño y que sale más, como decimos, ¿no? Sale peor el remedio que el problema al cual estamos aplicando este tipo de estrategia. Por lo tanto, tratar de disminuir el uso o de evitar el uso de inhibidores de bomba de protones. Pero entonces, ¿todo esto para qué? Para explicar que cualquier situación que tenga que ver con una infección, un proceso inflamatorio, el tipo de dieta que nosotros tengamos, los medicamentos que nosotros estemos utilizando, obviamente toda esta cuestión de la higiene, lo que nos refiere a la hipótesis de la higiene es que estamos en menor contacto con estos microorganismos que potencialmente podríamos desarrollar un efecto simbiótico. Y ciertas consideraciones o situaciones genéticas que nosotros traemos generan que podamos estar en una balanza entre una microbiota saludable y una microbiota que se encuentra con disbiosis. Y el problema es que esta disbiosis, cuando se está generando y se supera ese nivel de resiliencia de esa microbiota, pues es un factor, es todo un terreno muy fértil para que se puedan desarrollar una gran cantidad de enfermedades, no solamente a nivel intestinal o a nivel del tracto gastrointestinal, sino también en otras partes de nuestro cuerpo. Y esta disbiosis típicamente se va a caracterizar porque hay un aumento de potenciales patobiontes, una diversidad reducida y una pérdida de microbios benéficos. Por eso, nosotros al estar dando leche materna,
favorecemos que se establezca un estado constante de homeostasis. Es muy poco probable que esa microbiota pueda generarse en disbiosis. Si nosotros le damos el alimento y le damos además los mejores nutrimentos para esa microbiota, es muy poco probable que esto vaya a suceder. Y obviamente si no la estamos afectando con agentes externos como el uso de estos medicamentos. Afortunadamente existen mecanismos de rebiosis, es decir, si una microbiota se encuentra disbiótica, yo tengo la posibilidad de poder generar un efecto para llevarla nuevamente a esta eubiosis. Y dentro de estos, los probióticos son los que se han posicionado hasta el momento actual, después de la dieta, como la maniobra un poco más eficaz o más difundida para poder realizar este proceso de resbiosis. La naturaleza es muy sabia. Recuerden, la leche materna es el simbiótico por excelencia. Tengo a los probióticos y tengo los prebióticos. Y estos prebióticos, principalmente identificados como los oligosacáridos, pero también la propia lactosa, puede llegar a ejercer un efecto como prebiótico. Y los probióticos cumplen diversas características o funciones que son muy similares o que son análogas a las que genera la microbiota dentro de nuestro cuerpo. Es decir, favorece el adecuado establecimiento de la barrera intestinal, la integridad de esta barrera epitelial, inhibe la replicación viral, compite por nutrientes contra los potenciales patógenos y por lo tanto se disminuyen las posibilidades de que existan estos procesos infecciosos. Una de las cepas probióticas que más se ha investigado y que se ha identificado y correlacionado con mayor salud digestiva en los lactantes, específicamente o de forma mucho más importante en aquellos que sufren, por ejemplo, de cólico del lactante, es Limosil Lactobacillus reuteri DSM 17938. Este Limosil Lactobacillus, que es el nuevo nombre porque hubo una reclasificación del género Lactobacillus y entonces L. reuteri DSM 17938 ejerce diversas funciones o tiene múltiples mecanismos de acción a través de los cuales ejerce un efecto modificador del proceso de alteración que ocurre de inflamación de bajo grado a nivel intestinal y que es responsable de una muy buena cantidad de casos de cólico del lactante. Sin embargo, tiene múltiples otros mecanismos de acción. Sabemos que inclusive genera una reuterina, que es un tipo del antibiótico o de antibiótico con el objetivo de poder controlar el sobrecrecimiento o la proliferación desproporcionada de otros grupos bacterianos y de otros grupos de hongos o de protozoos inclusive. Sabemos que esta misma cepa probiótica, como es L. reuteri DSM 17938, activa las células THCD4, es decir, vean estas células T que están en reposo cuando se les pone a crecer. Con este L. reuteri favorecemos el incremento de estas células T activadas. Sin embargo, el punto más importante es que existe repercusión clínica, existen varios estudios de forma clínica que ha demostrado cómo este L. reuteri DSM 17938 favorece una mejoría en esta salud digestiva, favorece los efectos inmunológicos y por lo tanto puede disminuir el número de infecciones de vías respiratorias y de tracto gastrointestinal, es decir, menor tiempo de diarrea, con ejemplos de diversos estudios, el primero de ellos en el 2005, después un estudio en el 2012 por parte del grupo de la doctora Agustín, y finalmente en el 2014 un estudio realizado en México por el doctor Pedro Gutiérrez Castellón, en el cual se identifica claramente el efecto profiláctico que puede tener el reuteri para disminuir la enfermedad diarreica y las infecciones respiratorias, que es una cuestión importante de tomar en cuenta, de ejercer estos efectos benéficos. Y además, si todo esto lo conjuntamos con que la propia leche materna, también el tipo de proteína que nosotros tenemos, recordar que la proteína del suero es una de las más abundantes o de los grupos más abundantes que se encuentran en la leche materna. Rápidamente, para ponerlos en perspectiva, recordar las proteínas que están en la leche materna, y no solamente en la leche de mujer, sino en la leche de los mamíferos, se dividen en dos grandes grupos: las caseínas y las proteínas del suero. Una de las principales diferencias que tiene la proteína, que tiene la leche materna
en comparación con la leche de vaca, por ejemplo, es que la proporción de proteínas del suero en la leche de mujer se encuentra en una proporción aproximadamente del 70%, en comparación con la leche de vaca, que se encuentra aproximadamente en un 20%. Pero no solamente eso, sino que inclusive la cantidad de proteína que se encuentra presente en la leche de vaca triplica a la que se encuentra en la leche de mujer. Sabemos actualmente que este exceso de proteínas que están presentes en la leche de vaca y esta desproporción en los tipos de proteínas del suero hacen precisamente que la leche de vaca no sea el alimento de forma exclusiva para alimentar a un niño en los primeros 1000 días de vida. Sin embargo, sabemos que muchos de los efectos también benéficos que tiene la leche materna se pueden explicar por el tipo de proteínas que tiene, y son específicamente las proteínas del suero. ¿Por qué? Porque estas proteínas del suero son ricas en glucoconjugados. Es decir, estas proteínas están conjugadas con ácido siálico, que tiene una concentración muy alta en la leche humana. Y además, estas mismas proteínas del suero son del tipo de la alfa-lactoalbúmina y de la lactoferrina, que tienen propiedades microbianas y sobre todo bifidogénicas, es decir, favorecen un crecimiento de estas bacterias, o sea, de las bifidobacterias, que sin ser considerados como prebióticos, porque las proteínas no pueden ser consideradas como prebióticos, sí tienen un efecto bifidogénico favorecedores del desarrollo de este tipo de bacterias. Recordar que las proteínas en general son los principales bloques de construcción del cuerpo, que cumplen una gran cantidad de funciones, no solamente desde el punto de vista energético, porque sí pueden generar energía, todos sabemos, dan 4 kilocalorías por cada gramo, pero la principal función que tienen las proteínas de la leche materna es funcionar como bloques de construcción. Recuerden que un niño que nace de 3 kilos tiene que triplicar más o menos o aproximadamente su peso en el primer año de vida. Y este proceso de crecimiento, pues, es a través de la multiplicación y la replicación de esas células. Y por lo tanto se necesita una gran cantidad de proteínas que formen el citoesqueleto y todos los procesos del metabolismo que necesitan estar presentes para poderse realizar todo este proceso de crecimiento, y por lo tanto esa es una de las principales funciones. Sin embargo, también las proteínas o el tipo de proteínas que nosotros tenemos van a favorecer una adecuada capacitación del sistema inmunológico. Son muy importantes para el adecuado desarrollo tanto del tracto gastrointestinal como del tracto excretor, es decir, a nivel renal. Pero también una de las funciones que recientemente se ha identificado es que programan al sistema metabólico, es decir, se sabe actualmente que una dieta adecuada en proteínas va a generar una buena programación de ese sistema metabólico, pero si existe un incremento en la cantidad de proteínas que nosotros estamos consumiendo, es decir, si ese niño no puede tomar leche materna y está consumiendo un sucedáneo o bien directamente leche de vaca, los cuales tienen una gran cantidad de proteínas, puede ocurrir una mala programación de este sistema metabólico. Es importante tener en cuenta este dato. La leche materna tiene aproximadamente en los primeros días 2 gramos por cada 100 mililitros de proteínas, pero conforme va pasando los días y llega más o menos al mes, se estabiliza entre 1 y 1.2 gramos por cada 100 mililitros. Eso es muy importante porque aquellos niños que son sometidos a una alimentación que no está directamente relacionada con la leche materna, sino con un sucedáneo que tiene altas cantidades de proteínas, puede generar que exista una gran cantidad de aminoácidos insulinogénicos y por lo tanto se incremente la cantidad de insulina y de IGF-1. Con esto tenemos mayores probabilidades de que se pueda generar una mala programación porque se incrementa la actividad adipogénica y mayor ganancia de peso de forma temprana. Esto se identificó a través de un ensayo clínico que fue realizado, publicado en el 2014, realizado desde el 2007-2009, en el cual la intervención que se realizó en niños por alguna razón una leche materna
fue administrarles un sucedáneo, una fórmula de inicio con alta cantidad en proteína, lo que en ese momento pues era lo habitual, y otra que era una experimental en su momento que tenía menor cantidad de proteínas. Esta intervención se dio en los primeros meses de vida y después ya continuó su alimentación de forma habitual y se compararon como grupo contra el grupo de referencia, que era aquellos que habían sido alimentados al seno materno, es decir, con leche materna. Y lo que se observó a lo largo del tiempo es que aquellos que habían recibido esa fórmula con alto contenido en proteína, su peso, su índice de masa corporal era el más alto. Pero cuando se fueron siguiendo a lo largo del tiempo, se vio que aquellos niños que habían recibido ese alimento bajo en proteína o con una proteína reducida, tenían una tasa de crecimiento, un índice de masa corporal muy similar a aquellos que habían sido alimentados con leche materna, en comparación con aquellos que habían recibido en su momento lo que era considerado la cantidad de proteína normal. Entonces, lo que se sabe además de esto es que no solamente esta alta ingesta de proteína ejerce un efecto negativo sobre el índice de masa corporal, sino que también puede generar un incremento de otros tipos de enfermedades no comunicables o no transmisibles, como es el caso de la hipertensión. Cuando se fueron a comparar los diferentes componentes de estos aminoácidos que tienen los diferentes componentes proteicos, se dieron cuenta que un componente de la leche de vaca, que es el conocido como caseín glucomacropéptido, es uno de los que tiene mayor proporción de treonina. La treonina es uno de estos aminoácidos insulinogénicos que favorece este efecto negativo de una mala programación. Y entonces se desarrolló una tecnología en la cual se removía este caseín glucomacropéptido, se incrementaba la cantidad de alfa-lactoalbúmina, que es una de las proteínas del suero que son ricas en triptofano, que sabemos que es una de las principales o de las más adecuado neurodesarrollo, y con esto mejorar el perfil de este aminograma, que al permitir hacer esta modificación disminuía la cantidad de proteínas que se tenía sin afectar el desarrollo neurológico o la cantidad de los otros aminoácidos como triptofano que se tenían que cubrir. Por lo tanto, lo que sabemos es que tomando en cuenta todas estas características, tanto que tienen que ver con la cantidad de proteínas, los oligosacáridos de la leche materna, el tipo de microbiota que nosotros estamos generando, es decir, todos los procesos de intervención nutricional que nosotros hagamos en estos primeros 1000 días de vida, que involucran los 270 del embarazo, los 365 del primer año y los 365 del segundo año. Si lo hacemos de forma adecuada, podemos estar programando a un adecuado crecimiento y desarrollo de forma inmediata o mediata, pero sobre todo a largo plazo estamos disminuyendo el riesgo de enfermedades como obesidad, diabetes y alergias. Pero si por alguna razón no lo hacemos de forma óptima, podremos o podría estar en riesgo este adecuado desarrollo, pero sobre todo incrementaríamos el riesgo de enfermedades pues que son las que nos están aquejando a nuestro sistema de salud de forma mucho más importante. Entonces, el sinergismo que existe o que se ejerce entre estos oligosacáridos de la leche materna, el tipo de proteína y el uso de estos probióticos favorece el adecuado establecimiento de la salud. Existen algunos estudios en los cuales se ha demostrado claramente cómo existe este efecto sinérgico, cómo yo, al administrar 2-fucosilactosa, por ejemplo, prendo o favorezco que ciertos grupos bacterianos, como habíamos comentado, sean los que se vayan a desarrollar. En este mapa colorimétrico, que cada vez más vamos a estar expuestos a este tipo de mapas o de gráficos, que se supone que deberían de ser muy fáciles o sencillos de poder leer, que sí lo son, pero nada más hay que saberlo identificar. Siempre que vean estos mapas, váyanse a la escala de valores. Y aquí lo que nos está diciendo, estamos viendo correlaciones. Entonces, una correlación siempre va a estar entre -1 y 1. Mientras más cercano a 1 esté, significa que hay una correlación o está directamente proporcional, y si está en -1 es inversamente proporcional. Entonces, en este color, en este caso, en este gráfico, pusieron
que mientras más rojo, la correlación es positiva y mientras más azul, la correlación es negativa, es decir, es inversamente proporcional. A mayor cantidad de 2-fucosilactosa, menor cantidad, es decir, inversamente proporcional, de bacterias como Staphylococcus y Enterococcus, bacterias potencialmente patógenas. Pero está directamente proporcional con otro tipo de bacterias que son benéficas, como bifidobacterias y Akkermansia. ¿Y esto de qué genera? Bueno, otro de los componentes, vean cómo también favorecemos que bacterias también que son consideradas buenas tengan un efecto que a mayor cantidad de proteína o que guardan una relación adecuada con esta proteína. Lo que genera es que tengamos un mayor efecto bifidogénico, que tengamos una correcta maduración de los órganos y una reducción de riesgos metabólicos. Concluyendo, pues la verdad es que tenemos en nuestras manos la mejor forma de alimentar a nuestros niños. La leche materna es la mejor forma de hacerlo y esto sin duda no podemos ponerlo en cuenta. Que la calidad y la cantidad de las proteínas impactan en la salud presente y futura porque son clave en la maduración de tejidos y órganos y que el favorecer una adecuada microbiota intestinal en los niños repercute en una adecuada salud digestiva donde los oligosacáridos y los probióticos nos ayudan a lograrlo. Muchísimas gracias y quedo pendiente por si existe alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Vázquez, por su enriquecedora charla. Tenemos una pregunta por parte del público y nos preguntan que en cuanto a los pacientes prematuros con bajo peso al nacer, ¿usted recomienda el uso de fortificadores de la leche materna? Mira, la evidencia que se tiene actualmente es que la mejor forma de alimentar a los pacientes pretérminos, a los niños pretérminos, es con la leche que su mamá está produciendo. Sin embargo, sabemos que, derivado de varios estudios, se demuestra que los requerimientos energéticos, calóricos y proteicos y de algunos otros micronutrientes son mayores en los pacientes pretérminos. Es por eso que nació la posibilidad de poder enriquecer esta leche materna que sabemos que era insuficiente para poder cubrir estos requerimientos. En el supuesto de que estos fortificadores iban a favorecer un mejor crecimiento. Derivado de esto se han hecho estudios, revisiones sistemáticas tratando de identificar y lo que se ha demostrado es que el fortificador de la leche materna incrementa el peso de estos pacientes, pero lamentablemente no hay diferencias en cuanto al neurodesarrollo. Entonces creo que tendríamos que replantearnos cuál es el objetivo de que queramos tener niños con mayor peso, pero que no necesariamente vaya a tener un impacto sobre este neurodesarrollo, sobre otras variables clínicas importantes. Pero bueno, no me malentiendan. Sí, la mejor forma que se tiene actualmente es el uso de la leche materna. La fortificación es una estrategia que puede ser viable, pero no necesariamente nos aferremos a que el hecho de que no podamos llegar a esa fortificación signifique que entonces dejemos la leche materna para darle algún otro tipo de sustituto. Hay algunos estudios en los cuales se ha demostrado que los niños alimentados, pretérminos alimentados con pura leche materna sin fortificar, si bien es cierto, están flaquitos, están más ñanguitos, por así decirlo, pero tienen inclusive niveles de IQ en diversas pruebas de inteligencia, pruebas psicológicas o de neurodesarrollo, superior a aquellos niños que no fueron alimentados con leche materna. Entonces, creo que todavía nos falta por establecer la última palabra, pero sí creo que podemos seguir utilizando los fortificadores, pero no pensemos o no centremos o no dejemos en ellos recaer el que es gracias a ellos que ocurre un adecuado neurodesarrollo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el impacto de la nutrición sobre el desarrollo cerebral con leche materna? Eso es una muy buena pregunta. La leche materna ejerce un impacto sobre el desarrollo de diferentes formas. Una de ellas tiene que ver con la propia lactosa.
No minimicemos el papel tan importante que ejerce este macronutrimento. Por alguna razón se encuentra en altas cantidades e inclusive superando la capacidad de la lactasa que podría estarla metabolizando. Y esto es debido a que la propia lactosa tiene la capacidad de favorecer un adecuado crecimiento de ciertas bacterias, efectos bifidogénicos. Y lo que sabemos actualmente es que existe un eje conocido como microbiota intestino-cerebro o cerebro-intestino-microbiota. Sabemos que el humano siempre ha sido muy egocentrista, entonces jamás le va a dar el primer o el lugar más importante a la microbiota y siempre le va a dar el lugar más importante a uno mismo. Entonces, tradicionalmente se llama eje cerebro-intestino-microbiota. Pero la mayor cantidad de estímulos o de comunicación será provenientes de la microbiota hacia ese cerebro. La microbiota produce una gran cantidad de sustancias, neurotransmisores, la mayor cantidad de la serotonina que tenemos en nuestro cuerpo es producida a través de la microbiota intestinal, pero otro de los productos que más ha sido estudiado son los ácidos grasos de cadena corta. Por cuestiones de tiempo ya no lo puse en lo del gráfico, pero acetato, butirato, propionato, estos que funcionan como ácidos grasos de cadena corta y que ejercen efectos también desde el punto de vista calóricos, pueden llegar vía la vía sanguínea, pero también a través del nervio vago, a tener efectos regulatorios sobre el sistema nervioso central. Y se sabe que logran ejercer efectos inclusive sobre el estado de ánimo, qué tanto o cómo nos sentimos va directa o está directamente relacionada con el tipo de microbiota que nosotros podamos llegar a tener. Pero son muy importantes para el adecuado neurodesarrollo. Además, de forma directa, los oligosacáridos favorecen el tipo de bacterias que yo voy a tener en esa microbiota y que se genere la cantidad de ácidos grasos de forma adecuada. Y otro también tiene que ver con que la propia lactosa, o sea, los componentes, la galactosa que se encuentra en esa lactosa, es importante para la formación de cerebrócidos que son importantes en ese neurodesarrollo, de tal forma que la leche materna dirige o favorece ese adecuado neurodesarrollo por estos efectos de estas sustancias bioactivas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta para usted. ¿Hasta qué etapa del desarrollo se puede dar leche materna? No hay una edad límite para dar leche materna. Eso es una cuestión que va a definir esa diada de la mamá con su hijo y son ellos los que tienen la última palabra. No hay grandes estudios a largo plazo que me permitan identificar qué pasaría si un niño de 6 años, de 10 años estuviera tomando leche materna. Ojalá ese fuera nuestro problema. Lamentablemente el problema que tenemos todavía en nuestros días es la poca leche materna que estamos ofreciendo. Pero si nos llegara a suceder esa situación rara de que el niño de 2 años, de 3 años, 4 años está tomando leche materna, no nos preocupemos al respecto. En realidad no hay ningún problema, no pongamos situaciones de falsas preconcepciones o de falsos juicios que pudiéramos llegar a tener, dejemos, y eso es una decisión que va a tener la mamá con su hijo y ellos decidirán hasta qué momento se tiene que suspender la leche materna. Sigue siendo fuente energética, no va a cubrir el 100%, por supuesto, lo sabemos claramente, y solamente hay que estar vigilando cómo está el crecimiento, el desarrollo, sobre todo el crecimiento de ese niño, tomando parámetros antropométricos, pero tampoco utilicemos como que, ay, es que está bajo de peso, quítale la leche materna, eso también es una tontería. Tendríamos que establecer las estrategias, ¿no? Antes de pensar en quitar la leche materna, sino ver qué estrategias se pueden establecer antes para que esa leche materna pueda continuar. Entonces, sí cambiemos ese pensamiento que teníamos antes. La Organización Mundial de la Salud dice que debe de continuar la lactancia materna al menos hasta los 2 años de vida. Nunca dice que tenga que parar a los 2 años de vida. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Excelente ponencia y muchas felicidades. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego y sigan disfrutando este excelente congreso.